Muy bien, ¿qué querías preguntar? Mi pregunta era muy simple, ¿vale? Dos cosas. La primera es si podemos decir que como hay diferentes caracteres, gente primaria, gente secundaria, podría depender... Caracteres. Caracteres, sí. Y es que, no es caracteres, caracteres, podríamos decir que también eso depende del tipo de intelecto que uno tiene, si teórico o práctico o no. Sí, eso también es verdad. Hay gente que tiene una inteligencia más teórica y hay gente que tiene una inteligencia más práctica. Entonces, uno que tiene una inteligencia práctica es más, es posible decir, tiende más a la prudencia. No a la prudencia, sino es más, puede ser mejor, más prudente, puedes decirlo. Porque normalmente los secundarios, por así decirlo, son, como parece más prudentes, a lo mejor no son más prudentes. O sea, piensan más las cosas, pero no. El conflicto me viene a mí, y usted nos ha dicho ahora en la última clase que para aconsejar es necesario tomar tiempo, ¿no? Sí. Y para eso es porque por el aspecto del intelecto teórico, ¿verdad? Pero también nos ha dicho que la prudencia pertenece al intelecto práctico. Entonces yo es lo que no logro, o es una mezcla, o cómo está. Bueno, la prudencia justamente tiene la particularidad de que aplica lo teórico a lo práctico. En absoluto es mejor la inteligencia teórica, porque el fin de la prudencia es la teoría, o sea, la contemplación, que es el fin del hombre, como dijo Aristóteles y como dice Santo Tomás. Entonces, hablando en términos absolutos, la felicidad superior es la felicidad del contemplativo, y hay una felicidad también derivada que es la de aquel que es práctico. Ese también tiene una propia felicidad, pero una es superior a la otra. Aristóteles hablaba de ciertos hombres divinos que son los que se apartan de la multitud y contemplan, son como dioses esos, y hay otros que son heroicos, como dice también Santo Tomás, refiriéndose a los antiguos, y son los prudentes, esos son los que hacen grandes obras porque tienen la virtud de la prudencia bien asentada. Entre los dos son mejores los primeros porque son los que tienen la contemplación en el sentido fuerte del término, que es el fin mismo de la prudencia. Propiamente hablando, la prudencia teórica supone la prudencia, el conocimiento teórico supone la prudencia, porque no se puede llegar a ese conocimiento teórico sin la prudencia. Por eso es mejor uno que el otro. El problema es que en la modernidad se entiende por teoría una elaboración puramente racional que no implica un contacto con la realidad. Muchas veces lo que es considerado teoría es algo que aparta de la realidad. Y esa es fundamentalmente la concepción de Kant. Para Kant es mejor ser práctico que teórico, porque la gente teórica confunde y produce daños en la sociedad, y la gente práctica, en cambio, se rige por el imperativo categórico y hace que todos estén, por lo menos, sin conflicto, porque Kant no busca ninguna felicidad, ni teórica ni práctica, pero busca el funcionamiento de la sociedad de manera práctica, que quiere decir sin conflicto, y tanto menos conflicto hay cuanto menos la gente piensa. Cuando la gente piensa, hay más conflicto. Entonces, para Kant es mejor ser práctico que teórico. Pero esa no es la realidad de la naturaleza humana y tanto menos de la gracia. Porque todo el fin de la práctica está en la teoría, entendida en el sentido pleno del término, que es la contemplación, que se da, por supuesto, de una manera plena en el orden sobrenatural. Con la gracia es una contemplación que abarca la inteligencia y hace intervenir todas las potencias, más aún aquellas mismas por las cuales se llega a la contemplación y que son las que regula la prudencia. O sea, cuanto más perfecta es la persona, más unificada es. No hay una dicotomía entre lo teórico y lo práctico. Hay que preferir lo teórico, pero para alcanzar lo teórico hay que ser práctico, siempre que se trate de la verdadera práctica, que es la que corresponde a las virtudes regidas por la prudencia, y la prudencia necesita conocimientos teóricos, como hemos visto,
que están conectados incluso con los conocimientos metafísicos, no solamente con los conocimientos morales, con los primeros principios del obrar moral, sino también con conocimientos que son metafísicos. Sí. Padre, perdón. Ahora que hemos estado hablando sobre la prudencia, la virtud de la prudencia, y también ha sido un poquito la relación con lo que han sido los nominalistas o también Sí. Kant, que ellos más bien se quedan en la parte sensible y no llegan tanto a los primeros principios, ellos quieren cancelarlos. Claro. En ese sentido. Pero, ¿en qué medida justifican la prudencia? Porque es algo natural para el hombre, o sea, es algo normal en el hombre querer poner orden en sus cosas. ¿Cómo llegan ellos a explicar la prudencia, si es que lo hacen? La explican de una... Bueno, hay que ver históricamente cómo la explican. La tendencia es explicarla como algo cultural, que es lo que vemos en nuestros días. La prudencia es el fruto de la interacción entre muchos factores que se dan en la sociedad. Para alcanzar el modo de obrar correcto hay que considerar la situación en la sociedad. Muchos elementos que tienen origen en las ciencias humanas, en la psicología, en la sociología, en la historia, y que se fundamentan también en las situaciones particulares, e incluso en la política, entendida esta no como ética, según Aristóteles, sino entendida como una serie de reglas positivas que permiten el funcionamiento de la sociedad. Todo eso lo desarrollaron muchos autores alemanes como Habermas y otros semejantes, o en el derecho Kelsen, que elaboró la teoría pura del derecho. Son todos kantianos en la base, o hegelianos a veces, pero en este caso, en este campo más bien kantianos. Es la sociedad misma en su evolución, en su configuración, que no puede ser comprendida de acuerdo con una naturaleza que la inteligencia alcance, la que debe regular la acción particular, cómo se sitúa la acción del individuo en ese conjunto. Seguimos con la virtud de la prudencia. La prudencia se extiende al régimen de la multitud. Tiene un carácter político, se refiere al bien común. Más aún, esta es la prudencia en el sentido principal del término. Es la prudencia del gobernante, el cual rige con la misma prudencia la sociedad y se rige también a sí mismo. Como dice el filósofo en el libro de la Ética, capítulo 6, algunos dijeron que la prudencia no se extiende al bien común, sino solo al bien propio. Y esto porque pensaban que no es necesario que el hombre busque sino el bien propio. Pero este pensamiento es contrario a la caridad, que no busca lo que es propio, como se dice en la primera carta a los Corintios. Por eso el apóstol dice respecto de sí mismo, en la primera carta a los Corintios 10, no buscando lo que es útil para mí, sino lo que es útil para muchos, para que se salven. Es contrario también a la razón recta, que juzga que el bien común es mejor que el bien de uno solo.
Así pues, como a la prudencia corresponde aconsejar rectamente, juzgar y ordenar respecto de las cosas por las cuales se llega al fin debido, es manifiesto que la prudencia no sólo se refiere al bien privado de un hombre, sino también al bien común de la multitud. Esto significa que el hombre por naturaleza es social, que su perfección se alcanza en la interacción con otros hombres. Sea por lo que se refiere al conocimiento de la verdad, hace falta en efecto una disciplina, un método para aprender, sea por lo que se refiere también a la vida práctica, es decir, los hombres necesitan la mutua ayuda para obrar bien en orden al fin, para ejercitar la templanza, la fortaleza, la justicia. Como dice la respuesta a la segunda objeción, aquel que busca el bien común de la multitud, consiguientemente busca también su bien propio. Eso está desarrollado también en el artículo siguiente, 11. Distinguiendo distintas especies de prudencia que están unidas justamente en el género. Hay distintos hábitos según los distintos objetos, por eso, como hemos visto en el comentario a la Ética de Aristóteles, hay que decir que así como hay una moral personal, una moral familiar y una moral del Estado, así también hay una prudencia personal, una prudencia familiar y una prudencia del Estado o de la ciudad. Esta última se llama prudencia política. Y como dice la respuesta a la primera objeción, la prudencia política se dice prudencia en cuanto tiene la razón común de la prudencia, que es la recta razón de las cosas por obrar, y se dice política según el orden al bien común, y esto es lo que tiene de específico. Se supone que el que busca el bien común y tiene esta especie de política, busca también el bien personal, que es lo que decía el artículo anterior. ¿Por qué? Porque el bien común, dice la respuesta a la segunda objeción del artículo 10, no se puede
tener sin el bien común. El bien propio no se puede tener sin el bien común, sea de la familia, sea de la ciudad o del reino. Y por otro lado, porque el hombre es parte de la misma casa o de la misma ciudad, y por eso, por el hecho mismo de que busca el bien de la familia o de la ciudad, busca su propio bien y tiene que considerarlo. El bien propio es parte de ese bien común. Veamos todavía algunos aspectos importantes. Cuestión 14 y cuestión 15. La diferencia entre la prudencia natural y la prudencia sobrenatural. La prudencia está en todos aquellos que poseen la gracia. Esta es la prudencia infusa. Es una prudencia que permite realizar los actos necesarios para llegar al fin último sobrenatural. Esta prudencia incluye de alguna manera la prudencia natural. Como se ve en el artículo siguiente, la prudencia natural necesita mucho tiempo. Por eso los jóvenes no son prudentes, dice Aristóteles. Y por eso también decía que no pueden estudiar la moral enseguida, tienen que estudiar otras ciencias como las matemáticas, que no requieren experiencia. Sin embargo, la prudencia sobrenatural perfecciona la naturaleza y permite que se ejecuten incluso los actos naturales necesarios para llegar al fin. Es evidente que hay una manera de ejecutar los actos naturales cuando se es joven y cuando se es adulto. Y eso mismo está regulado por la prudencia infusa, porque esta prudencia hace que los jóvenes sean más dóciles. Cuando los jóvenes no tienen la prudencia infusa, son rebeldes. Y si alcanzan la prudencia, la alcanzan imperfectamente, con mucho tiempo, y solo respecto de lo más exterior de la conducta, no respecto de lo más propio de la conducta humana en cuanto humana, por la unión que hay entre las virtudes morales y la prudencia. No puede existir, como hemos leído en la Suma, prudencia sin virtud moral, porque la prudencia por sí misma está destinada a ordenar estas virtudes morales. Le falta el sujeto si no están las virtudes morales. El problema de la realidad, del mundo caído en el pecado original y en los pecados personales, lo resuelve la prudencia sobrenatural, que permite realizar todos los actos necesarios para llegar al fin. Y que reemplaza de alguna manera la experiencia y el tiempo, porque esta prudencia hace que uno confíe en la revelación, que uno confíe en el modo de actuar de los que siguen la revelación y de los que tienen la gracia, de los santos, de otras personas que tienen la vida sobrenatural, etcétera. Eso permite un conocimiento de lo particular
que no se puede tener por otra vía, y que incluso es más perfecto que el que se tendría si la prudencia natural no estuviese dañada por el pecado. Todas las virtudes están conectadas. Cuando está la gracia, está la caridad, está la fe, está la esperanza y están también las virtudes cardinales infusas. El artículo 15 se refiere a la prudencia en cuanto natural y en cuanto surge de la naturaleza. Si se puede decir que la prudencia es natural. Es natural en el sentido de que no es sobrenatural, pero no es natural en el sentido de que esté en cualquier hombre sin el estudio, sin la experiencia, sin la doctrina o el aprendizaje. Como dice el filósofo Aristóteles en el segundo libro de la Ética, la virtud intelectual tiene mucho de la doctrina como generación y aumento, y por eso necesita del experimento y del tiempo. Es decir, hace falta conocer muchas cosas, y por eso hay muchos elementos de la prudencia que corresponden a las facultades sensitivas, dice Santo Tomás más adelante. Los principios universales que entran en la prudencia se pueden llamar en cierta manera connaturales, porque el hombre los conoce abriéndose a la realidad de modo intelectual, no como fruto de un razonamiento. Los primeros principios. Otros principios requieren también una invención o una experiencia o una disciplina, un método que es propio de las ciencias especulativas. Respecto del conocimiento particular, hay que distinguir, la operación se refiere a lo que es respecto del fin o a lo que es conducente hacia el fin. Los fines rectos de la vida humana están determinados y por eso se puede decir que hay una natural inclinación respecto de estos fines. Incluso se puede decir que algunos tienen una disposición natural para algunas virtudes, por las cuales se inclinan a los rectos fines. Y consiguientemente tienen naturalmente un recto juicio acerca de esos fines. Hay como una preparación más natural para la templanza o para la fortaleza o para la justicia en el carácter mismo de la persona.
Pero lo que conduce al fin en las cosas humanas no es determinado, sino que se diversifica múltiplemente según la diversidad de las personas y de las actividades. Por eso, ya que la inclinación de la naturaleza siempre se refiere a algo determinado, ese conocimiento no puede estar en el hombre naturalmente, aunque por natural disposición uno sea más apto para discernir esto que otro, como también sucede respecto de las conclusiones de las ciencias especulativas. Porque la prudencia, entonces, no es acerca de los fines, sino acerca de lo que conduce hacia el fin. Por eso la prudencia no se puede llamar natural. La prudencia no es natural en el sentido de que no es algo intuitivo. Incluso cuando, como se decía hoy, hay algunas personas más dispuestas para la prudencia que otras. Hay personas que tienen más aptitud para conocer las conductas particulares. Pero aún así, la prudencia no es natural, en el sentido de que requiere un conocimiento de las circunstancias particulares que no se puede tener sin la experiencia y sin el tiempo. Más aún, muchas veces en las personas que tienen aptitud para la prudencia es difícil distinguir qué es lo que viene de manera innata como aptitud y qué es lo que viene de la formación cultural que han tenido o de las múltiples circunstancias en las cuales han vivido. Por eso la formación respecto de lo práctico debe requerir el conocimiento de ambientes, circunstancias diferentes, porque ese conocimiento contribuye a que la razón pueda hacer un juicio adecuado respecto de lo singular. Más aún, Santo Tomás dice que conociendo más particularmente algunas operaciones, se puede razonar respecto de otras por esa connaturalidad de la cual hemos hablado antes. Muy bien. Ahora haría una síntesis de los temas que tratamos. En primer lugar, hemos visto el comentario a la ética de Aristóteles. Allí veíamos la constitución misma de la ciencia moral, su relación con la ciencia especulativa o metafísica, y las distintas especies de moral. La de la persona, la de la familia y la de la ciudad. Posteriormente hemos estudiado el hábito de los primeros principios morales, que es la sindéresis. Son los que guían universalmente el obrar moral. A continuación pasamos al estudio de la conciencia, que es propiamente un acto, por el cual la persona conoce sus otros actos morales, es decir, realizados por la voluntad y por las otras potencias, como dependientes de la razón práctica. Los conoce en el presente o los conoce en el pasado. Los conoce como buenos y los conoce como malos. Este conocimiento, este acto de la prudencia es en cierta manera el más perfecto, porque es el que unifica los otros conocimientos prácticos.
vuelve en cierta manera al nivel teórico, especialmente cuando el acto es bueno. Porque el captar la bondad del acto en la misma persona produce una perfección de la persona. En cuanto implica una apertura nueva a la verdad, un conocimiento nuevo de la verdad, un conocimiento especial y más intenso de la verdad en cuanto realizada de alguna manera en la persona misma. En cuanto en la acción moral buena está anticipado el fin. Ese fin es la contemplación de Dios, como dice Aristóteles, y para él Dios es conocimiento de conocimiento. Por eso en la conciencia de alguna manera se refleja lo propio de Dios. Esto tiene una repercusión importante en el orden sobrenatural que está tratada por muchos autores espirituales y que San Agustín analiza de una manera especial. Con su teoría de la Trinidad de mente, noticia y amor, y después de inteligencia, voluntad y memoria, o memoria, inteligencia y voluntad. Por último, hemos tratado el tema de la prudencia, que es un hábito que permite pasar de lo universal a lo práctico y dirigir la acción. Que es un hábito significa que es una disposición para operar, o sea, que le sirve a la inteligencia para producir actos. Actos que dirigen la voluntad, que dirigen las potencias apetitivas, concupiscible e irascible, actos que son captados, por último, por la misma conciencia. En su existencia y en su valor bueno, o en su desvalor, en su maldad, como hemos visto anteriormente. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Yo simplemente no me quedó muy claro cuando Santo Tomás en el De Veritate, hablando de la conciencia, creo que es la cuestión 15 de hecho, no estoy seguro, que usted ha dicho ahora, que es un acto propiamente. Santo Tomás distingue y ve que es facultad, hábito o acto, ¿verdad? Y creo que dice eso. Y demuestra que puede ser una facultad, demuestra que puede ser un hábito, pero que sobre todo es un acto, ¿no? Pero también podemos decir que es una facultad o no. Es lo que no me quedó claro. ¿La conciencia? Sí. No, la conciencia propiamente es un acto. ¿No puede ser una facultad o un hábito? O sea, cuando uno crea una buena conciencia, significa que es un buen acto, o que ha creado un hábito de tener buena conciencia. No, que tiene el acto por el cual conoce su propio acto como bueno. Evidentemente esa conciencia puede referirse a muchos actos y en cuanto tal puede tener una profundidad mayor, porque la inteligencia capta no solamente cada acto particular, sino la tendencia general de todos los actos que realiza. O sea, la inteligencia puede darse cuenta de que en medio de los actos malos hay uno, en medio de los actos buenos hay uno malo que perturba el orden. Eso es tener mala conciencia. O sea, tener el conocimiento de un acto pasado, que es malo, por ejemplo, o de un acto presente, porque puede perturbar. ¿Y cuál es la potencia de ese acto, que es la conciencia? ¿Qué acto es? Son distintas potencias, pero están siempre reguladas por la voluntad
y esta por la razón práctica. Bueno, ¿cómo entraría aquí la opción fundamental? Porque como la conciencia son actos particulares, también la prudencia, pero parece que entra las intereses como, digamos, hábitos generales, y esta aplicación completa hay en la opción fundamental algo intermedio. Bueno, la opción fundamental hay que ver cómo se entiende, porque como hemos dicho, el fin propiamente hablando no se elige. Si por opción fundamental se indica una elección del fin, entonces la noción está equivocada, porque propiamente hablando el fin no es objeto de elección. El fin mueve por naturaleza. Lo que se elige son las otras operaciones que conducen al fin. Puede mantenerse el nombre de opción fundamental para elegir, sobre todo en el orden sobrenatural, la primera operación que conduce al fin, que es el acto de fe. En ese sentido, la encíclica Veritatis Splendor habla de opción fundamental. No respecto del fin, sino respecto de los actos que conducen al fin y especialmente respecto de la fe, que es el que abre el camino para los otros actos que conducen al fin. Volviendo un poco al tema de la conciencia, padre, cuando hemos hablado aquí de la conciencia, pues nos referimos a la hora de orar a esa conciencia de la pero cuando hablamos, por ejemplo, de formar la conciencia, de formar conciencia, de una conciencia formada, pues estamos más bien hablando a creo yo, a esa razón o a esa manera de, o un hábito de actuar ordinariamente. Por ejemplo, una persona que tiene la conciencia de forma, la decimos así, aunque la conciencia, creo, sería diferente este concepto de conciencia, o sea, distinguir el concepto de conciencia de ser consciente de un acto y de un juicio moral, de hablar de la conciencia como esa manera o ese hábito de responder de nuestro intelecto a una circunstancia, ¿no? que es casi siempre similar. Bueno, con el nombre de conciencia, modernamente, se puede entender simplemente la prudencia. O sea, formar la conciencia quiere decir hacer que una persona sea prudente, adquiere el hábito de la prudencia. Formar su manera de pensar, ¿no? Y bueno, eso es la prudencia. La manera de pensar respecto de lo práctico está constituida en la persona por un hábito que es el que justamente llamamos prudencia. Muy bien. Bueno, ya les di el otro disco también, creo.